Eduardo Rodríguez fue egresado del Colegio Militar Mariscal Francisco Solano López en el año 1976. Nuestro siguiente invitado vía Zoom, como mejor egresado del arma de infantería, se retira por su pedido en el año 1985 con el grado de teniente primero. Y ese mismo año ingresa a la Universidad Nacional de Asunción para seguir la carrera de Derecho y Notariado. Bueno, y hasta el año 1988 se empezó a dedicar también, a partir del año 88 se empezó a dedicar al acopio y siembra de algodón y productos agrícolas varios. Y en 1992 fue electo miembro titular de la ANR y convencional para la Asamblea Constituyente. Eduardo Rodríguez fue jefe de gabinete del Ministerio de Integración en ese año durante el gobierno de Juan Carlos Guasmosi y ocupó los cargos de embajador adscripto a la presidencia de la República y consejero de la entidad binacional Yacyretá también, y luego en el año 97 nombrado cónsul general del Paraguay en Santa Cruz, Bolivia, hasta el año 98, y se quedó ahí. Eduardo Rodríguez se quedó en Santa Cruz, Bolivia, se enamoró de esa zona boliviana y se quedó ahí. Se está riendo él ahora y nos va a saludar. ¿Cómo te va, Eduardo? Un placer de que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día, Bruno. Buenos días para tu distinguida audiencia. Bien, con mucho calor acá. Hace calor allá. Hace calor. Hace calor, pero todavía bajo los efectos del paro, encerrado en casa. Bueno, pero hay que explicar eso. Hay un paro ahí de más de 20 días ya en Santa Cruz, porque hay enfrentamientos por el censo poblacional. El presidente de Bolivia, Luis Arce, rechazó adelantar el paro para el 2023, un censo de población, en medio de una jornada de violencia en la próspera región opositora de Santa Cruz, donde hubo choques callejeros, saqueos y hasta incendios en edificios. Vimos a través de CNN. ¿Qué realmente, Eduardo Rodríguez, está pasando en esa ciudad en la cual vos vivís, digamos, porque es tuya desde hace muchos años? Siendo paraguayo, abrazaste el mundo boliviano y estás en Santa Cruz. ¿Qué está pasando ahí en esa ciudad importante de Bolivia? Bien, lo que acá está sucediendo es un reclamo popular, porque vamos a ponerlo en antecedentes. En el 2025 vienen las nuevas elecciones presidenciales acá. Santa Cruz y el resto del país están exigiendo, no solo Santa Cruz, solo que Santa Cruz encabeza el pedido, pero ya es un pedido nacional de que se realicen los censos en tiempo y forma suficiente como para que antes de la elección estén distribuidos los escaños y los apoyos económicos a las regiones. Resulta que Santa Cruz tiene su parlamento 130 diputados y 36 senadores. De los 130 escaños para la diputación, 60 corresponden a la densidad poblacional, 63 uninominales y 7 corresponden a las parcialidades indígenas. De los 60 de densidad poblacional, se está exigiendo la redistribución de esos escaños de acuerdo a la población. El último censo fue en el 2012, ya van muchos años, sí. Muchos años, y acá ha habido una situación muy especial. Santa Cruz se ha emigrado de todos los departamentos en una forma extraordinariamente densa a Santa Cruz, por lo que Santa Cruz debe haber, porque no existen aún datos que certifiquen,
debe haber subido demasiado su población, entonces requiere la distribución de los escaños y requiere la adecuación de los recursos económicos de ayuda al pueblo. Bueno, perdón que te interrumpa. Decime, ¿qué población tiene Santa Cruz antes del censo hasta antes del censo? ¿Qué población tenía, Santa Cruz de la Sierra como ciudad? A los 3 millones. 3 millones. 3 millones en la ciudad. La ciudad de Santa Cruz. En el departamento. ¿Y la ciudad de Santa Cruz cuánto tiene? No tengo ese dato. Te mentiría si largo una... Pero sería, qué sé yo, me aventuro a decirte, no sé, 500, 600, 700 mil almas por ahí. No, más de 1.600.000, cercano a los 2 millones. Así, cerca de 2 millones. Sí. O sea que es más grande que Asunción, entonces Santa Cruz. Sí. Santa Cruz ha crecido en los últimos años, está dentro de una de las ciudades que más crecimiento ha tenido en toda América. En toda América, sí. Quiere decir que si tiene 2 millones, le triplica a la población de Asunción más o menos. Bueno, ¿y qué realmente está pasando? ¿Ahí los de Santa Cruz quieren lo del censo o quieren rechazar el censo? No. Y la capital... Quieren el censo en fecha y tiempo oportuno. O sea, quieren que se haga un censo, ¿verdad? Estaban solicitando que el censo se haga en el 2023 para que los tiempos procesales den suficientemente para que se distribuyan los escaños antes de las elecciones. El presidente Arce fijó en el decreto 4824 el censo para el 23 de marzo del 24, pero no estableció en ese censo que ya se haría la redistribución de escaños, que es lo que está solicitando en estos momentos mayoritariamente y con más fuerza Santa Cruz, pero ya es un pedido que ayer ratificó la paseñidad también en un cabildo que hizo. Así, che. Bueno, porque tenemos imágenes, no sé si acá está preocupado el DJ Cool porque tu cámara te corta la cabeza. Vos tenés que dar eso, ahí tenés que ajustar tu cámara. Así no te preocupes, ya muchos trataron de hacer eso. No te preocupes. No, porque si no salís con la cara cortada, pues. Tenemos imágenes ahí que las volcamos ahora en el canal 21 a través también de BM Online, imágenes de lo que pasa allá en Santa Cruz, porque ayer vimos a través de CNN incendios también, que bueno, parece que se agiganta la problemática, porque uno ve edificios que se incendian, gente que se está tirando con todo ahí en la calle, y los militares que también reaccionan. Entonces hay como una suerte de revuelta, por lo menos a través de las imágenes percibimos eso. No sé qué hay en la realidad ahí en Santa Cruz, querido Eduardo Rodríguez. ¿Cómo vos pintás las vivencias ahí en esa ciudad importante de Bolivia? Bueno, está una lucha por poder, y en la lucha por el poder, desgraciadamente todo juego vale, ¿no? Sí. Hay una versión no comprobada, y debo ser clarito en esto, versión no comprobada, de que las elecciones anteriores se hicieron con padrones que no reflejaban la realidad nacional. Entonces, ante la posibilidad de que se descubra eso con el censo, al redistribuir los escaños antes de las elecciones, el gobierno también actúa por su parte, ¿verdad? Porque el cabildo, la decisión del cabildo son deliberativas, pero no son vinculantes, no tienen fuerza de ley, pero en la democracia es la manifestación del pueblo. Entonces, uno entiende que si un pueblo se manifiesta como esta vez más de 1,5 millones de personas, casi 2 millones que se juntaron, a reclamar algo, a manifestar sus demandas al pueblo, se entiende que el gobierno debería atender esa expresión del pueblo. Y no lo hace.
no lo hace, no lo hizo, al contrario, se intentó reprimir, porque acá sucedió algo muy especial. El bloqueo que hace Santa Cruz es por la decisión del comité cívico de inmovilizar la ciudad. No se trabaja, algunas empresas específicas nomás, las instituciones públicas, y el resto no trabaja, no sale a la calle, no circulan los vehículos, más que los vehículos que atienden la seguridad, la salud y la alimentación. Y desde hace 20 días más o menos esto. 24 días se cumple. 24 días. Decime, ¿hay mucha rivalidad? Siempre hubo rivalidad. Espérate completo la visión para que entiendas. Eso hace Santa Cruz, bloquea. Pero ¿cómo contrarresta esto el gobierno, que yo considero que políticamente es un error? Lo cerca a Santa Cruz, lo cerca con su adherente, impidiendo que entren los camiones de abastecimiento con alimentos, lo cual significa de cualquier manera es un atentado contra los derechos humanos, derecho a la alimentación. Sí, por supuesto. También cerca del abastecimiento de combustible, impiden que salgan los camiones de combustible a distribuir combustible, porque aún dentro del paro, la directiva estaba permitiendo 2 días a la semana que la gente pueda acceder a los mercados de abasto, a los centros de producciones, para poder abastecerse de productos de consumo hasta el mediodía. Pero llegó un momento en que el consumo no podía llegar, los productos de consumo, porque el cerco estaban cercando, tratando de, en el léxico de ellos, tratando de asfixiar a la ciudad. Y ahí es donde se generó los enfrentamientos. Y ahí es donde la policía actuó con, creo yo, un excesivo uso de la fuerza. Bueno, entiendo. O sea que está siendo cercada Santa Cruz. ¿Hubo siempre una rivalidad entre La Paz y Santa Cruz, Eduardo Rodríguez? Desde la creación, esta es una rivalidad de origen antropológico. ¿Ah, sí? Sí, allá están los descendientes de incas, aymaraes y quechuas, y aquí están los guaraníes. Esto es una cosa antropológica. Esta fue la fusión de un país imposible, desde luego. Hay historiadores que lo describen a Bolivia como un país imposible. Bueno, o sea que, y poblacionalmente, con esto que estás diciendo, que Santa Cruz tenía o está teniendo más de 2 millones de personas, creo que se está acercando poblacionalmente a La Paz, lo que tiene La Paz. ¿Es así o no? Con una gran diferencia. Santa Cruz produce la 2/3 parte de lo que consume Bolivia. Sí, 2/3. Sí, el gran productor, el gran pulmón económico de Bolivia es Santa Cruz, y La Paz es la base del gobierno. Sí. La base de la administración pública. Ergo, casi no producen nada. O sea que toda la producción prácticamente sale de esa zona de Santa Cruz. Y así. Claro, van como impuestos allá, ¿verdad? Y de esos impuestos se está exigiendo la distribución cualitativa y cuantitativa a lo que Santa Cruz tiene en habitantes, y también los escaños. Y esa es la lucha. Esa es la fricción, entonces. Bueno. Claro, y el gobierno yo no justifico su acción, pero hace lo que consideran pertinente a sus propios intereses. Sí, o sea que ¿Y cómo se va a acabar esta historia? ¿Cómo va a terminar esta historia si hace más de 20 días que están luchando ahí, peleándose? ¿Hay muertos? ¿Hubo muertos ya o no todavía? Sí, hubo ya 3 muertos. 3 muertos. Quiere decir que hay mucha animadversión ahí. ¿Y cómo se va a aclarar esto o terminar esto, según vos? Esto
si el gobierno no accede a un diálogo profundo, puede terminar mal, porque lo están obligando a Santa Cruz a pensar en federalismo. Ah, sí, claro. En el Porque ya es federalismo. mucha la presión, ya es mucho el abuso, ya es mucho el escarnio que está sometido esta zona, este departamento, que han decidido en el cabildo pasado de más de 1,5 millones de personas darle la potestad al comité cívico, que es la representación de las fuerzas vivas de todo el departamento, a que analice la futura relación con el Estado boliviano. Y esa es una cuestión muy seria. Es una cuestión muy seria. Bueno, Eduardo, te hago otra consulta. ¿Hace cuánto que estás ahí radicado en Santa Cruz? ¿Cuántos años? 25 años, de 97. 25 años. Y en 25 años, ¿cómo, digamos, te sentiste vos ahí o cómo te hicieron sentir los cruceños a un ciudadano oriundo de Paraguay? La verdad es que aquí es muy amplio. Bueno, el cruceño tiene un eslogan que dice, es ley del cruceño la hospitalidad. Son muy hospitalarios. Sí. Son gente de origen guaraní, mayoritariamente parecido al paraguayo. ¿Por qué? Porque es el guaraní cruzado con diversas otras razas, con diversos otros orígenes étnicos. Entonces, tenemos costumbres muy parecidas. Es como sentirse uno en su propia casa. Tierra, sí, en su propia tierra. Y los de Santa Cruz, por ejemplo, ¿qué piensan de Paraguay? ¿Ellos tienen a Paraguay como un territorio aliado, más o menos? Y no así seguramente los que están allá en La Paz, pero digo en línea genérica, digo, no estoy entrando en un conflicto. No. Hay sectores radicales en todos lados, tanto en La Paz como acá. Tal vez los sectores radicales piensen en eso, pero en gran parte de Santa Cruz está compuesto por gente emigrado de La Paz, a lo que ellos mismos llaman collas, que ya están acostumbrados, están asentados, han asumido la cultura cruceña. Y que han mezclado con los cruceños en una forma extraordinaria, en un porcentaje extraordinariamente alto, casado con cruceños, con hijos cruceños. Entonces hay posiciones radicales, pero hay posiciones de mucho consenso, de gente que piensa muy calmamente la situación y dice, no, nosotros no podemos romper el estilo de nuestro país, el estilo de nuestra nación. Y otros que dicen, sí, rompamos una vez y hagamos esto federal. Entonces, aquí es necesario la mediación internacional o nacional. ¿Y quién va a generar esa mediación? Porque esto es más o menos lo que están, lo que siempre percibieron allá los de Cataluña, ¿verdad? Versus el resto del país llamado España. Es más o menos, algo parecido. Es más o menos similar esto. Es una situación parecida. ¿Y cómo se va a solucionar? Porque hay que pensar en la solución, ya no en los conflictos, porque estarán ustedes cansados de conflictos. ¿Cómo se podría mediar la situación que impera ahora ahí en Santa Cruz de la Sierra? Yo no tengo la bola mágica del futuro, pero te podía decir mi expresión de deseo, sí. Y mi análisis te podía hacer. Así, yo siempre comparé desde que estudié el capítulo Bolivia, que me había tocado cuando cursé ciencias políticas, estudiar el capítulo Bolivia. Desde que estudié el capítulo Bolivia y estudié el nacimiento de Bolivia, yo entendí que es algo parecido a la Iglesia Católica Bolivia. La Iglesia Católica la religión católica tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo y un solo Dios verdadero, una Trinidad divina. Bolivia también tiene una Trinidad para mí. Aymaras, quechuas, guaraníes y una sola nación. Y tiene que existir un diálogo que le haga comprender a ellos eso. Tiene que distensionar este odio irracional, inexplicable,
injustificable que existen entre ellos, porque es odio. Entonces, cuando hay odio, debe haber una fuerza muy grande que medie de interlocutor para que la conversación sea posible. Tienen que ser organismos internacionales de derecho o algo así como la Iglesia Católica, si la aceptan, porque tampoco le aceptan mucho la Iglesia Católica acá como intermediadora de conflictos. Bueno, decime, Al contrario, esto va a terminar mal. Va a terminar mal. Eduardo Rodríguez, ¿Evo Morales sigue teniendo fuerza ahí en Bolivia? Sí, tiene mucha fuerza. De hecho, tiene mucha fuerza aún. Sigue siendo el presidente representativo del movimiento hacia el socialismo, el MAS. Y en este momento está en una aparente pugna de poder con el mismo presidente de la República. Así, con este Luis Arce, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay una puja entre ambos. Sí, porque vienen las elecciones del 25 y según lo que expresan la prensa, ambos quieren ser candidatos. Así, ambos. Ah, qué notable. Eso expresa la prensa, ¿verdad? La prensa escrita, la prensa hablada. Y hay que hablar de referencia a esos medios, ¿verdad? Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho. Esperemos volver a estar contigo en breve tiempo. También abrigamos esperanzas de que se solucionen, se apacigüen las aguas ahí, digamos, porque entonces tiene que terminar. No se puede estar casi un mes prácticamente con este conflicto que, al parecer, según las imágenes, es bastante fuerte, y más con 3 muertos que vos decías que ya hay. Entonces, que quiere decir que hay mucha tensión ahí, ¿verdad? Así que no sé cómo se va a solucionar esto, pero hay que hacer un esfuerzo mancomunado, si se quiere, para calmar las aguas, como bien decía, ¿verdad? Es lo que yo pienso. ¿Qué decís vos para cerrar, Eduardo? Y sí, se debe buscar una forma, unos intermediarios que vean la solución media a este conflicto, porque acá yo no miro las cosas como uno sobre otro, vencedor sobre otro. Aquí lo ideal sería para la comunidad económica sudamericana que venza la razón, que venza Bolivia y no venza un bando sobre otro, que ya están las líneas muy bien definidas y no debería existir el consenso. Y la próxima vez que hablemos, ojalá yo pueda decirte, felizmente está resuelto el problema acá. Yo creo que las naciones sudamericanas deberían ya buscar una forma de mediar este conflicto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En un mundo por supuesto, hay que evitar las guerras y allanar todo y hacer que la paz sea el denominador común. La paz, digo, como sentimiento, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Eduardo Rodríguez, ex cónsul paraguayo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, afincado hace 25 años allá, y nos dio un panorama de lo que está pasando en Santa Cruz, que es una ciudad muy grande, respecto al censo poblacional que se debe de realizar, y hay enfrentamientos, y en fin, está siendo cercada la ciudad, y bueno, La Paz está queriendo meter su cuchara, al parecer, en esa zona de gran producción que es la que fortalece a Santa Cruz de la Sierra como ciudad importante del país vecino. Muchas gracias, Eduardo Rodríguez.